Bueno gente, aquí está la siguiente parte de este fic, por favor, si son tan amables en darle apoyo a este fic se los voy a agradecer bastante, pero bueno ya no tengo mucho que decir así que vayamos con el cap de una vez. Capítulo 1. Ecos de un mundo desconocido. La atmósfera pesaba sobre los hombros de Apolo mientras avanzaba por las ruinas desoladas. Las estructuras derruidas hablaban de una civilización perdida, una que, a pesar de su aparente sofisticación, había sucumbido a la destrucción. Apolo caminaba con pasos decididos, aunque sus ojos dorados estudiaban cada detalle a su alrededor, buscando algún rastro que le ayudara a comprender dónde estaba y qué había sucedido en este mundo. El suelo crujía bajo sus sandalias, y las sombras de las torres semiderruidas parecían observarlo. Cada paso despertaba ecos que resonaban como lamentos, un recordatorio constante de que estaba solo en un lugar que no reconocía. Los hilos de Artemisa brillaban tenuemente alrededor de sus muñecas, listos para ser desplegados al menor indicio de peligro. Es curioso, murmuró para sí mismo, deteniéndose frente a lo que parecía ser una fuente seca, adornada con figuras geométricas intrincadas. Este lugar tiene un aire decadente, pero no carece de cierto encanto. Un contraste fascinante. Un sonido metálico rompió la quietud, un chirrido estridente que provenía de los escombros cercanos. Apolo giró su rostro con calma, aunque sus ojos reflejaban un brillo de anticipación. De entre las sombras emergió una figura mecánica, alta y desgarbada, con extremidades alargadas que terminaban en cuchillas brillantes. El dios alzó una ceja, cruzando los brazos mientras observaba la máquina. ¿Qué eres tú?, preguntó con un tono casi burlón. Una especie de guardián de estas ruinas, tal vez. Aunque debo decir que no cumples con mi estándar de belleza. La máquina no respondió. En su lugar, cargó directamente hacia él con sorprendente velocidad, sus cuchillas apuntando al pecho de Apolo. ¡Ah, qué rudeza!, exclamó el dios, esquivando el ataque con un elegante salto hacia atrás. Los hilos de Artemisa cobraron vida, envolviendo sus brazos en un destello dorado. Muy bien, si insistes en comportarte como una bestia, te trataré como tal. Con un movimiento rápido, Apolo lanzó los hilos hacia la máquina, que intentó esquivarlos, pero no fue lo suficientemente rápida. Los hilos se enredaron en sus extremidades, inmovilizándola por un momento. Apolo sonrió con arrogancia. ¿Qué tal si te doy una lección sobre lo que significa enfrentar a un dios? Los hilos se transformaron en un par de guanteletes dorados, las tachuelas en los nudillos brillando con intensidad. Apolo adoptó una postura de boxeo, sus movimientos gráciles como los de un bailarín. La máquina se liberó con un tirón violento, pero no tuvo tiempo de atacar antes de que Apolo cerrara la distancia con un golpe directo al torso metálico. El impacto resonó como un trueno, y la máquina retrocedió tambaleándose. Sin darle respiro, Apolo la atacó nuevamente, lanzando una serie de golpes rápidos que dejaron abolladuras visibles en su estructura. ¿Es esto lo mejor que tienes?, preguntó, riendo mientras esquivaba una cuchillada de la máquina y respondía con un gancho que la arrojó al suelo. Deberías estar agradecida. Pocas criaturas tienen el honor de presenciar mi poder tan de cerca. La máquina intentó levantarse, pero Apolo no se lo permitió. Con un movimiento final, saltó y descargó un golpe descendente que atravesó su cabeza metálica, destruyendo su núcleo. Apolo observó los restos de la máquina con curiosidad. Sus ojos se fijaron en un pequeño dispositivo que brillaba débilmente entre los escombros. Lo recogió, girándolo en sus manos mientras lo examinaba. Parecía una especie de proyector, aunque su diseño era completamente alienígena para él. Interesante, dijo, activando el dispositivo sin saber exactamente cómo lo había hecho. Un holograma se proyectó ante él, mostrando una estructura alta y ominosa, la torre que había visto desde la distancia. Apolo inclinó la cabeza, observando la proyección con atención. Así que es allí donde debo ir, ¿no es así? Muy bien, si este mundo desea ponerme a prueba, aceptaré el desafío. Pero espero que pueda ofrecer algo más fascinante que esta chatarra ambulante. Guardando el dispositivo en su cinturón, Apolo continuó su camino, dirigiéndose hacia la torre. A medida que avanzaba, las ruinas se volvían más opresivas, y los sonidos de máquinas activándose resonaban a su alrededor.
pero el dios caminaba con confianza, como si cada paso reafirmara su dominio sobre este lugar desconocido. La ciudad destruida parecía extenderse eternamente. Las calles estaban llenas de escombros, y las fachadas de los edificios mostraban cicatrices de batalla. Apolo se detuvo frente a un mural parcialmente destruido, que mostraba figuras humanas luchando contra máquinas similares a las que había enfrentado. Así que este no siempre fue un mundo de muerte y desolación, musitó, trazando con los dedos las líneas del mural. Hubo vida aquí, una vida que claramente fue extinguida. Por un momento, una chispa de introspección cruzó su rostro. Pero rápidamente, su sonrisa arrogante volvió. Supongo que incluso las tragedias tienen su belleza. Continuó su marcha, cada paso llevándolo más cerca de la torre y del misterio que rodeaba este mundo. Sin embargo, en el fondo de su mente, no podía evitar sentir una leve intriga. Después de todo, ¿qué era un dios sin desafíos que superar? Y Apolo, en su inquebrantable confianza, estaba más que dispuesto a enfrentar cualquier prueba que este extraño mundo pudiera ofrecerle. El entorno que rodeaba a Apolo se hacía cada vez más sombrío y fascinante a medida que avanzaba por la ciudad devastada. Las calles, cubiertas de polvo y escombros, parecían congeladas en el tiempo, un testamento a un pasado que ya no existía. Las fachadas de los edificios, algunas inclinadas peligrosamente, eran un recordatorio constante de la fuerza que había arrasado con todo. Algunas ventanas rotas revelaban interiores cubiertos de telarañas metálicas, muebles volcados y rastros de lo que alguna vez fue una vida cotidiana. El aire estaba cargado de un silencio perturbador, roto solo por el crujido de sus pasos y el ocasional sonido mecánico que se filtraba desde las profundidades de las estructuras abandonadas. Una brisa ligera se filtraba entre las calles, levantando remolinos de polvo que bailaban a la luz tenue. Apolo observaba todo con detenimiento, sus ojos captando cada detalle. Las grietas en las paredes, las marcas de combate en las calles, e incluso las diminutas plantas que, milagrosamente, comenzaban a crecer entre las ruinas. Parece que la vida tiene una persistencia admirable, incluso en un lugar tan desolado como este, comentó para sí mismo, agachándose para tocar una hoja verde que emergía entre los escombros. Aunque aún queda mucho por entender aquí. Al doblar una esquina, se encontró con lo que parecía haber sido una gran biblioteca. La entrada estaba bloqueada por columnas caídas, pero Apolo, movido por su curiosidad, usó los hilos de Artemisa para despejar el camino. Con un movimiento fluido, los hilos retiraron los escombros, y el dios entró al edificio. El interior era un caos de libros dispersos, estanterías volcadas y techos parcialmente colapsados. Apolo caminó entre los restos, recogiendo un libro cubierto de polvo. Lo abrió con cuidado, aunque las páginas estaban tan deterioradas que se desintegraron al contacto. Un desperdicio lamentable, murmuró, dejando el libro en una mesa rota. Esta civilización debió tener un gran conocimiento, pero ahora todo está perdido. En un rincón, un dispositivo iluminado llamó su atención. Aunque no entendía exactamente su función, parecía haber sido una especie de archivo digital. Al tocarlo, una voz distorsionada resonó en el espacio. Registro 1423. La evacuación está en curso. Las máquinas han tomado el control de los sectores externos. La resistencia es inútil. Reubicación prioritaria en curso para los civiles restantes. La grabación se interrumpió, dejando a Apolo con más preguntas que respuestas. Máquinas tomando el control, repitió para sí mismo, cruzándose de brazos. Ahora entiendo un poco más. Estas criaturas no son guardianes, sino usurpadores. Qué intrigante, y qué poco elegantes. Apolo dejó la biblioteca y se adentró en lo que parecía haber sido un mercado. Los puestos estaban derrumbados, sus mercancías reducidas a polvo o a fragmentos irreconocibles. Sin embargo, aquí y allá encontró rastros más recientes. Marcas de ruedas en el suelo, partes mecánicas dispersas y manchas de aceite que parecían frescas. Parece que no estoy tan solo como pensaba, dijo en voz baja, ajustando los guanteletes que portaba. Sea quien sea el responsable de esto, pronto nos encontraremos. A medida que avanzaba, se detuvo frente a una fuente central.
A diferencia del anterior, esta aún estaba parcialmente funcional, emitiendo un flujo constante de agua que caía en un estanque cubierto de musgo. Apolo inclinó la cabeza, intrigado. Curioso, dijo, acercándose para tocar el agua. El reflejo que vio en la superficie le devolvió una imagen de sí mismo, pero el fondo parecía distorsionado, como si no perteneciera a este mundo. Un ruido metálico lo sacó de sus pensamientos. De entre los restos de un puesto cercano surgieron dos máquinas más pequeñas que la que había enfrentado antes, pero más ágiles. Sus ojos brillantes lo enfocaron, y sin advertencia alguna, se lanzaron hacia él. Apolo no esperó a que se acercaran. Los hilos de Artemisa se desplegaron como serpientes doradas, envolviendo una de las máquinas en el aire y estrellándola contra el suelo con fuerza suficiente para romperla en pedazos. La otra máquina esquivó, girando rápidamente para atacar con una cuchilla oculta. Con un movimiento elegante, Apolo evitó el ataque, girando sobre sus talones. Sus hilos se transformaron en los guanteletes de la lira de Febo, y con un golpe rápido y preciso, destruyó la segunda máquina. Deberían haber sabido que enfrentarse a un dios es una tarea inútil, dijo, limpiándose las manos mientras miraba los restos. Pero al menos sirven para animar el ambiente. Apolo continuó explorando, cada paso llevándolo más cerca de la torre que dominaba el horizonte. Sin embargo, algo en su interior le decía que lo peor aún estaba por venir. Este mundo, aunque en ruinas, parecía estar lleno de secretos y peligros que incluso un dios como él tendría que afrontar con cautela. El sol artificial comenzaba a descender, y las sombras se alargaban. Pero Apolo caminaba con la misma confianza, decidido a desentrañar los misterios de este lugar y demostrar que incluso en un mundo tan desolado, la belleza y la fuerza de un dios podían prevalecer. Horas habían pasado desde que Apolo había comenzado a explorar la desolada ciudad. La arquitectura que lo rodeaba estaba impregnada de una tecnología que jamás había imaginado, mucho más avanzada que cualquier cosa que conociera en su propio mundo. Los edificios, algunos de ellos derrumbados, y las máquinas, algunas apagadas y otras inactivas, mostraban signos de una civilización brillante que se había derrumbado con el tiempo. Sin embargo, lo que más lo inquietaba era la sensación persistente de que algo, o alguien, lo observaba. Apolo caminaba por las calles desiertas, el sonido de sus pasos resonando en la quietud, casi como si el vacío de la ciudad amplificara su presencia. Mientras se acercaba a una colina, sus ojos se fijaron en una estructura peculiar que destacaba en la distancia, una torre que parecía estar intacta. En el momento en que decidió dirigirse hacia ella, una presencia inusual atravesó su percepción. Se giró rápidamente, su mirada fija en el horizonte. En otro sector de la ciudad, 2B y 9S se desplazaban por las ruinas. Aunque la ciudad estaba silenciosa, la sensación de que algo no estaba bien se mantenía en el aire. 2B, con su postura elegante y rígida, observaba cada rincón mientras su compañero, 9S, revisaba una pantalla flotante, claramente en alerta. Menos 2B, tengo lecturas extrañas en el sector oeste, comentó 9S, su voz denotaba la curiosidad y el nerviosismo de siempre. Máquinas, respondió 2B, sin variar su tono, acostumbrada a la frialdad de su mundo. No exactamente, es algo más. Las lecturas son diferentes. 2B asintió con seriedad. A pesar de su naturaleza distante, no podía ignorar los detalles que no se alineaban con lo conocido. A medida que avanzaban, las señales de algo extraño aumentaban, y la inquietud de ambos crecía. Al llegar al lugar de las lecturas, se encontraron con la figura de un hombre. No era una máquina, ni un androide como ellos, ni tampoco humano. Su presencia era imponente, su apariencia casi divina. Apolo, con su cabello dorado que parecía brillar bajo la luz tenue, se encontraba erguido en medio de la plaza. Su atuendo era majestuoso, dorado en detalles, con una capa que se movía con la gracia de un viento celestial. Sus ojos dorados irradiaban seguridad y poder, una mirada que atravesaba las almas. Eso es, murmuró 9S, estupefacto, mientras observaba al desconocido con incredulidad. No parece una máquina, respondió 2B, ajustando su espada mientras evaluaba la situación. Pero tampoco parece un humano.
Apolo giró hacia ellos, su rostro sereno y su sonrisa tranquila. Sin embargo, sus ojos brillaban con un destello de diversión, como si hubiera estado esperando este encuentro desde hacía mucho tiempo. Vaya, parece que finalmente algo de interés, dijo con tono burlón, cruzándose de brazos mientras su voz resonaba con autoridad. Aunque debo admitir que no esperaba encontrarme con maniquíes. 2B, irritada por el tono condescendiente, se adelantó, la espada desenvainada. Su actitud fría no dejaba lugar a dudas. Estaba lista para luchar. «Identifícate», demandó con firmeza, manteniendo su mirada fija en el desconocido. Apolo soltó una breve carcajada antes de responder. «¿Identificarme? Soy Apolo, el dios del sol, la belleza y la perfección. ¿Y ustedes quiénes son para exigir algo de mí?» Sin esperar más, 2B saltó hacia él con una velocidad impresionante. Su espada cortó el aire con precisión, pero Apolo, con un simple giro, esquivó el ataque con una gracia inhumana, tan ágil como si el tiempo mismo le hubiera cedido el paso. Apolo sonrió, disfrutando de la resistencia de su oponente. «Vaya, eres rápida», comentó, su tono burlón lleno de desafío. «Pero aún no comprendes, ¿verdad? Estás enfrentando a un dios». Mientras hablaba, los hilos de Artemisa se materializaron en sus manos, formándose en un arco dorado y radiante. Con un movimiento fluido, Apolo disparó una flecha de luz hacia 2B, que la bloqueó con su espada. El impacto fue tan fuerte que el androide fue empujada hacia atrás, sus pies arrastrando escombros y fragmentos de concreto por la fuerza del golpe. 2B, ¡cuidado!, gritó 9S, activando un dron que disparó proyectiles hacia Apolo. Las balas de energía chocaron contra una barrera invisible creada por los hilos de Apolo, que absorbió el impacto sin inmutarse. Con un rápido movimiento, Apolo transformó los hilos en guanteletes, y antes de que 2B pudiera reaccionar, se lanzó hacia ella. La batalla cuerpo a cuerpo comenzó con una intensidad sobrehumana. Apolo bloqueó un tajo vertical de 2B con un golpe directo, haciéndola retroceder. Con una rápida pirueta, se aproximó y la golpeó con un puñetazo de energía pura que la hizo tambalear. A lo lejos, 9S intentaba encontrar un punto débil en la estructura del enemigo. Sin embargo, cada intento de atacar a Apolo era bloqueado por una fuerza inexplicable. La energía que emitía el dios parecía estar más allá de cualquier comprensión. 2B no retrocedió, sin embargo. Recuperó la postura y comenzó a usar su velocidad y precisión para atacar con una serie de cortes rápidos, cada uno dirigido con una precisión mortal. Apolo los esquivaba todos, bailando con el combate, disfrutando de cada instante. «Eres fuerte, pero aún no entiendes lo que significa ser perfecto», dijo Apolo, con una sonrisa desafiante. En un momento, 2B se lanzó con un golpe diagonal, pero Apolo la desarmó con un movimiento preciso. La espada de 2B cayó al suelo, y ella retrocedió, jadeando levemente, aunque no rendida. Apolo, con una calma absoluta, alzó una flecha de luz hacia ella, su expresión altiva. «Tienes coraje», comentó, «pero nada podrá detenerme». Sin embargo, antes de que Apolo pudiera disparar, 9S se interpuso, su voz llena de determinación. «Espera. No estamos aquí para pelear, solo buscamos respuestas. ¿Qué eres? ¿Y qué haces aquí?» Apolo bajó el arco por completo, estudiando a los dos androides con una mirada curiosa, como si la pregunta de 9S hubiera tocado una fibra inesperada. La tensión se mantuvo en el aire, palpable, mientras el combate se detenía momentáneamente. Las ruinas de la ciudad, la plaza destruida, los fragmentos de edificios caídos y el resplandor de las flechas de Apolo en el cielo nublado daban un escenario surrealista para el encuentro entre estos seres tan diferentes. La batalla, aunque momentáneamente pausada, estaba lejos de terminar. Pero las respuestas que buscaban Apolo, 2B y 9S aún permanecían ocultas en las sombras de la ciudad olvidada. El aire estaba cargado de tensión mientras Apolo mantenía su postura desafiante, pero al mismo tiempo serena. No era un dios omnipotente, consciente de las limitaciones de su poder en este nuevo mundo. A pesar de su aura de superioridad, había aprendido con el tiempo que el verdadero poder no solo se medía en fuerza bruta, sino en la capacidad de adaptación, sacrificio y superación personal.
Había llegado a su estatus a base de esfuerzo, no de simple herencia divina, lo que lo hacía más humano de lo que muchos podían imaginar. 2B, aún con su espada en la mano, no bajaba la guardia, observando detenidamente al dios desconocido. Aunque su mente estaba llena de dudas, no podía ignorar la presencia de Apolo. No era una máquina ni un ser humano, pero su poder era palpable, y su actitud, confiada, solo aumentaba la incertidumbre. 9S, por otro lado, se mantenía alerta, sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. Aunque había encontrado teorías sobre dioses y entidades míticas, la idea de encontrarse frente a uno de ellos en carne y hueso desafiaba toda lógica de su existencia. En un mundo donde las máquinas y los androides eran la norma, un ser como Apolo parecía ser un concepto ajeno, algo que no pertenecía a la realidad que conocían. No sé qué eres, pero no me importa cuán poderoso te creas. Esto es nuestro mundo, y no tienes cabida aquí, declaró 2B, sus ojos fijos en él con desdén. Aunque su tono era desafiante, había una pizca de incertidumbre en su voz. Apolo, sin perder la calma, observó con curiosidad al androide. Su comprensión de lo que era y lo que representaba no se veía afectada por las palabras de 2B. Sabía que, para ellos, la idea de un dios caminando entre ellos debía parecer absurda. Aún así, su mirada se suavizó, y un leve suspiro escapó de sus labios. Entiendo por qué lo ves así, dijo Apolo, con una ligera sonrisa. No soy un dios todopoderoso, ni un ser que gobierna sobre los cielos. Soy más que eso. He alcanzado lo que soy con sacrificio y esfuerzo. No vine aquí buscando dominar, sino más bien, comprender. La confusión de 2B y 9S era evidente. El simple hecho de escuchar a un ser que se describía como Dios hablar sobre sacrificio y esfuerzo era incomprensible para ellos. En su mundo, las máquinas estaban diseñadas con un propósito, y la única forma de adquirir poder era a través de la programación y la lucha constante. La idea de que un dios pudiera ser más humano que ellos era un concepto difícil de procesar. ¿Sacrificio? ¿Esfuerzo? Preguntó 9S, su tono escéptico reflejando su falta de entendimiento. ¿Eso no se supone que es algo que solo los humanos hacen? ¿Cómo puede un dios, que se supone está por encima de todo, hablar de tales cosas? Apolo rió suavemente, un sonido que resonó de manera extraña en la quietud del entorno. No se trataba de una risa burlona, sino de una que reflejaba una comprensión profunda. Porque, a pesar de ser llamado Dios, nunca dejé de ser un ser que lucha. No nací con poder ilimitado, ni con la certeza de que ganaría siempre. Mi fuerza proviene de la determinación, del sacrificio y de la lucha constante. He caído muchas veces, y he tenido que levantarme una y otra vez. Ese es el verdadero poder, el poder de seguir adelante, sin importar cuán duro sea el camino. Su mirada se volvió más intensa mientras hablaba, como si las palabras que decía tuvieran el peso de su propio pasado. 2B, a pesar de su fría exterior, no pudo evitar sentir una pequeña chispa de duda en su mente. Era un concepto nuevo, algo que no había considerado antes. 9S miró a Apolo, luego a 2B, y finalmente bajó la vista, mordiéndose el labio en reflexión. Era cierto que no todo lo que Apolo decía encajaba en lo que conocían. Tal vez había algo más en ese ser que lo que sus ojos veían. Pero todavía no confiaba completamente. ¿Y por qué estás aquí?, preguntó 2B, manteniendo su postura desafiante. No quería que Apolo pensara que la situación había cambiado, aunque sus palabras ya empezaban a sembrar una semilla de duda en su mente. Apolo observó a 2B por un momento antes de responder. Mi presencia aquí es un accidente, no una elección. Llegué a este mundo por circunstancias que aún estoy tratando de comprender. Mi viaje ha sido largo y, por mucho que desee tener respuestas, el único camino es seguir adelante, hacia lo desconocido. Y si en el camino encuentro desafíos como ustedes, bien, no soy de los que evitan el conflicto. Pero también sé cuándo detenerme. El silencio se instaló por unos segundos. El aire entre ellos estaba cargado de tensión, pero también de una especie de reconocimiento mutuo. 2B y 9S no estaban acostumbrados a tratar con seres como Apolo, y su escepticismo seguía presente, pero algo en las palabras del dios resonaba con ellos.
A pesar de su apariencia divina y sus habilidades sobrehumanas, Apolo parecía ser algo más que una simple entidad de poder. Finalmente, 9S dio un paso adelante. Te creeremos, por ahora, dijo, sin más palabras, pero con un leve gesto de aceptación. Su curiosidad seguía viva, y aunque no comprendía todo lo que estaba sucediendo, algo en su interior le decía que este encuentro no era una simple coincidencia. Apolo asintió lentamente, su sonrisa nunca perdiendo su brillo. No necesitan creerme de inmediato. Estoy acostumbrado a la desconfianza. Pero, créanme cuando les digo que este mundo es más grande y más extraño de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. Con esas palabras, Apolo se dio la vuelta, comenzando a caminar hacia el horizonte. 2B y 9S lo observaron con cautela, aún con la sensación de que el misterio que los rodeaba apenas comenzaba. No sabían qué les depararía el futuro, pero una cosa era clara: algo en este extraño encuentro había comenzado a cambiar el curso de sus destinos. Y Apolo, por su parte, sabía que este mundo tenía mucho más que ofrecer que lo que cualquier dios, mortal o máquina, podría prever. Después de la breve pero significativa conversación, el aire se despejó un poco, pero la desconfianza seguía flotando entre los tres. 2B y 9S observaban a Apolo mientras caminaba hacia el horizonte, su figura imponente y misteriosa desafiando todo lo que conocían. Aunque su presencia seguía siendo inquietante, había algo en su comportamiento, algo humano, que los desconcertaba. 2B miró a 9S, quien parecía reflexionar sobre lo que acababan de escuchar. ¿Qué piensas?, preguntó 2B, sin apartar los ojos de Apolo. Es complicado. No sé si debemos confiar en él, pero, menos 9S dudó. Hay algo diferente en él. No es como las máquinas que hemos enfrentado, ni como otros humanos o androides. Lo que dijo, sobre sacrificio y esfuerzo, no suena a lo que esperaríamos de un dios, al menos no de uno como lo conocemos. Y su poder, parece real. 2B asintió, considerando las palabras de 9S. Había algo en Apolo que le hacía sentir, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba frente a una amenaza inminente, sino a algo más ambiguo. No estaba convencida de sus intenciones, pero tampoco podía ignorar la posibilidad de que Apolo fuera una pieza clave para entender más sobre este mundo extraño y las fuerzas que lo gobernaban. Está claro que no sabe nada de este mundo, y su presencia aquí, lo más probable es que esté tan perdido como nosotros, aunque no lo quiera admitir, dijo 2B, mirando hacia donde Apolo se encontraba. Entonces, ¿lo llevamos al cuartel?, preguntó 9S, con su tono habitual de curiosidad pero con toques de incertidumbre. 2B dudó por un momento. El cuartel general estaba a varios cientos de kilómetros de distancia, en una zona remota, pero se sentía que allí podrían obtener respuestas y, quizás, aprender más sobre Apolo y su naturaleza. Además, llevarlo podría ser beneficioso para ellos también. Después de todo, Apolo tenía conocimientos de combate y experiencia en un mundo que no era el suyo. Quizás su presencia podría ser útil en algún momento. Sí. Es la opción más segura, y quizás nos ayude a entender qué está pasando, respondió 2B finalmente, con seriedad. Aunque aún no lo aceptaba completamente, sabía que no podía arriesgarse a tomar decisiones apresuradas. Horas después, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos rojizos. Los tres estaban reunidos cerca de una pequeña construcción en ruinas, un refugio improvisado en medio del desolado paisaje. El aire frío de la noche se colaba entre las grietas de las paredes, pero Apolo, 2B y 9S se encontraban en silencio, reposando y preparándose para el largo viaje que los esperaba al día siguiente. Apolo estaba sentado, observando el horizonte. Sus pensamientos se centraban en todo lo que había ocurrido en las últimas horas. La pelea con las máquinas, el encuentro con 2B y 9S, y las palabras que había intercambiado con ellos. Sabía que no estaba completamente seguro de lo que sucedería, pero tenía claro que su camino estaba ahora vinculado al de los androides. En eso 9S se acercó a él, rompiendo el silencio. No creo que te hayas acostumbrado aún a este mundo, comentó, de manera algo indirecta, como si probara las aguas para iniciar una conversación más profunda. Apolo la miró por un momento, notando que sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y desconfianza.
No mucho, la verdad. Lo que he visto hasta ahora es confuso. Las máquinas, los androides, la ciudad destruida. Es todo diferente, pero no puedo evitar pensar que hay algo más grande detrás de todo esto. Es un lugar lleno de conflictos, y hemos luchado mucho para mantenernos de pie, respondió 9S, sin rodeos, pero con un toque de amargura en su voz. Sabía que Apolo no era ajeno a la guerra, y le parecía que, de alguna manera, podía entenderlo. Apolo asintió, comprendiendo lo que 9S quería decir. No era fácil para ellos, lo sabía. La constante lucha contra las máquinas, las misiones, y el mismo hecho de ser androides creados con un propósito, sin poder elegir su destino, debía ser agotador. Lo entiendo. Yo también he tenido que pelear para llegar hasta aquí, no por una causa noble, sino por mi propio deseo de sobrevivir y encontrar algo más grande que yo, dijo Apolo, mirando al suelo por un momento. Luego levantó la vista, encontrando los ojos de 9S, mi lucha no ha sido diferente a la tuya. Quizá no tengo respuestas, pero creo que todos buscamos lo mismo. Entender por qué estamos aquí y qué debemos hacer con este poder que poseemos. Por primera vez, 9S vio una chispa de humanidad en Apolo, una vulnerabilidad que no había anticipado. Aunque sus palabras eran graves, había algo en ellas que la hacía pensar que, quizás, Apolo no era solo una amenaza, sino alguien con quien podría compartir un objetivo común. Pero en ese momento 2B se acercó, interrumpiendo la conversación. Ya es tarde, deberíamos descansar y preparar todo para mañana. El viaje hasta el cuartel no será fácil, y tenemos que estar listos. Además, puede que descubramos más sobre lo que está pasando si podemos obtener más información allí. 9S asintió, y todos se acomodaron en sus respectivos lugares para descansar. Aunque la incertidumbre seguía flotando en el aire, algo dentro de ellos decía que este era solo el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. No sabían qué les depararía el futuro, pero uno de ellos, Apolo, estaba allí por una razón. Y si querían respuestas, tendrían que confiar, al menos por ahora, en él. El silencio cayó de nuevo, pero esta vez no era incómodo. Era el silencio de la espera, de un destino incierto, pero compartido. A la mañana siguiente, el grupo comenzó su largo viaje hacia el cuartel general, un lugar donde, esperaban, las respuestas finalmente podrían llegar. Fin del capítulo. Bueno gente, aquí el siguiente cap de mi nuevo fic, denle amor a esta cosa que me estoy esforzando para traerles algo bueno, o al menos eso creo yo. Pero bueno, nos vemos hasta el próximo cap, se me cuidan, chao.